Jerónimo Show. Saludos, mi gente. Fernando Aquino una vez más en Jerónimo Show. Ya se siente la brisita, pero no la brisita aquella que todos queremos, la de la Navidad, sino la brisita del otoño que viene por ahí, señores. Ya acabamos de cerrar el verano, ya comienzan las clases otra vez en las escuelas y comienza como una etapa nueva, una temporada nueva dentro del año, ¿verdad? Todo el mundo ya se pone en lo que tiene que hacer, va dejando las vacaciones atrás, etcétera. Pero el movimiento político sigue en ebullición. Los Estados Unidos sigue su movimiento político hacia las elecciones de noviembre, del 8 de noviembre, y hay muchas cosas que muchas veces no se debaten en los foros públicos, que sin embargo están pasando y que inciden en la vida de todos nosotros. Yo quiero tratar hoy el tema de un caso que va a la Suprema Corte, se está ventilando la Suprema Corte ahora, en la segunda temporada de la Suprema Corte de este año. Y es el caso Moore versus Harper. Moore en contra de Harper. Es un caso de Carolina del Norte que tiene que ver con el poder que tienen las legislaturas estatales sobre las elecciones o sobre los procesos electorales, que se desprendió de la redistribución de distritos en North Carolina, en Carolina del Norte, en la que una corte estatal decidió que la delineación que había hecho la legislatura estatal de North Carolina era injusta. Era injusta para el público porque estaban delineando los distritos de una manera muy arbitraria, lo que le llaman gerrymandering, de una manera muy manipulada para favorecer a los legisladores republicanos, y se decía que si se mantenía esa delineación distrital, los republicanos tendrían el control de 10 puestos de los 14 puestos legislativos que hay en la asamblea, en la legislatura estatal. Eso culminó en una decisión de la Corte Estatal que tumbó esos planos. Acuérdense que eso también ocurrió aquí en Nueva York. La legislatura decidió unas delimitaciones distritales que luego fueron desmanteladas, fueron tiradas a la basura por un juez, y eso determinó que entonces tuvieran que hacerse 2 elecciones primarias, una en junio y una en agosto. Ustedes vivieron eso aquí en Nueva York. Bueno, pues hay un caso que está en la Suprema Corte de Justicia en donde la legislatura de North Carolina dice que una corte estatal no tiene autoridad para tomar ese tipo de decisiones en cuanto a decisiones que toma la legislatura que tienen que ver con delineación distrital y elecciones. Eso es un caso gravísimo y muchas personas no están prestando atención a eso, porque lo que eso significa es que entonces las legislaturas tendrían el poder de decidir quién, por ejemplo, ganó las elecciones en un estado determinado. Por ejemplo, la legislatura podían decidir que no fue Donald Trump o no fue Biden que ganó en un estado determinado, sino Donald Trump, etcétera, porque ellos tendrían el control de los votos electorales. Entonces, lo que ocurre ahora, por ejemplo, es que sí, la legislatura tiene mucho poder en los estados, pero ya está establecido como norma que en los Estados Unidos, cuando un candidato gana, por ejemplo, el voto popular, ese candidato en ese estado ya tiene todos los votos electorales de ese estado en particular. Bueno, pues si esta legislatura de North Carolina, que ha llevado este caso a la Suprema Corte, se sale con la suya, eso significaría que entonces las legislaturas le quitarían todo el poder que tienen las cortes estatales y serían las legislaturas, que es un hemiciclo altamente politizado. Las legislaturas en los Estados Unidos son altamente politizados, diferente a las cortes, que aunque son consecuencias de los procesos políticos, pues tienen que guardar cierta distancia, ¿verdad?, de la política. Y se sabe, ¿verdad?, que los jueces son producto de la política, pero tienen que guardar una distancia. Sin embargo, si esto ocurre, las cortes estatales se le quitaría todo el poder en cuanto a las elecciones. Eso crearía un caos. Acuérdense el caos que ocurrió cuando en el caso de Al Gore versus Bush. Acuérdense lo que eso llevó a un punto a este país casi de una confrontación violenta. Bueno, y lo que ha ocurrido últimamente, por ejemplo, con elecciones que no han sido ganadas en el voto popular, pero sí en el voto electoral, como en el caso, por ejemplo, del propio Bush o en el caso de Donald Trump, que las 2 veces que hay 2 elecciones nunca ha ganado el voto electoral. Sin embargo, la primera vez, el voto popular, sin embargo, la primera vez ganó las elecciones porque ganó el voto electoral. Entonces, todo esto sería
puesto en tela de juicio, porque entonces las legislaturas ahora tendrían el poder prácticamente de decidir quién ganó las elecciones en un estado determinado. Así que hay que mantener el ojo en este asunto, y el gran peligro de todo esto es que se sabe que la Suprema Corte que tenemos actualmente se inclina totalmente hacia el lado conservador. Una evaluación que se hace, por ejemplo, el impacto que tuvo Donald Trump en este país es que realmente le devolvió el poder a los grupos más conservadores de este país. Gente como Mitch McConnell y gente que son parte del establishment de los grupos conservadores, que quizás le duele mucho tener que estar al lado de un payaso como Donald Trump, pero sin embargo lo usaron para ellos darle el poder a la clase más conservadora. Fíjense que en la primera temporada, la primera parte de la temporada de la Suprema Corte de este año, pasaron por lo menos 3 decisiones que tienen un impacto enorme en la sociedad. Una de ellas prácticamente le quita los controles que habían sobre las armas. Y la otra devolvió hacia atrás el asunto del derecho a la salud reproductiva de las mujeres. Y otra decisión que tiene que ver con el clima y con el control que tienen algunas agencias gubernamentales para tratar de mitigar el impacto climático. O sea, estas decisiones son de la Suprema Corte que tenemos ahora mismo, y por eso hay tanto temor de que la Suprema Corte pueda tomar una decisión, en este caso de Moore versus Harper, que pueda tener implicaciones muy graves para el futuro político del país. Así que yo los invito a que le den seguimiento a este caso para que sigamos prestando atención a lo que ocurre políticamente en los Estados Unidos. Y con esto les dejo. Hasta la próxima. Fernando Aquino en Jerónimo Show.